Estamos felices de estar nuevamente en EPI y Bio. Ustedes saben que este es el canal donde enseñamos temas relacionados de epidemiología y bioestadística. Y estamos en una serie donde estamos aprendiendo acerca de pruebas de hipótesis de muestras dependientes. Prueba de Wilcoxon es la que vamos a ver hoy. Recuerden que en el video anterior vimos la prueba T-pareada. Hay una gran diferencia, ahora la explicamos desde lo teórico y nos vamos a la práctica en Yamovi. Pero antes, quiero saludar, porque aquí viendo un poquito acerca de las estadísticas y los suscriptores y las personas que nos están viendo, lógicamente en Colombia hay muchos que nos están siguiendo, pero también veo personas de Perú que nos están siguiendo, así que un saludo especial para toda mi gente linda de Perú, de Guatemala, de Ecuador, incluso de España. Hay personas que están viendo esos videos, entonces motivarlos a que sigan compartiendo el conocimiento, a que sigamos rotando la bola para que otros aprendan de estos temas de bioestadística y se suscriban al canal para que luego aprendan otros temas que vamos a cargar relacionados con epidemiología puntualmente. Más adelante vamos a ponerle un poquito más de condimento, temas de inteligencia artificial, temas de específicamente machine learning, deep learning, vamos a traer invitados, entonces por favor no se pierdan nada de lo que poco a poco vamos a hacer y será una comunidad que seguirá acrecentando con el tiempo. Bueno, después de esa propaganda, vamos a lo que nos trae hoy. Prueba de Wilcoxon. Prueba de Wilcoxon. Vamos a contextualizar a los que hasta aquí van ingresando al canal. Esta es una base de datos real, es anonimizada, pero es una base de datos que hicimos en el transcurso de COVID, donde a pacientes con EPOC y asma, obvias razones y más esas patologías, adultos mayores no podían venir a la institución de salud donde se les prestaban los servicios. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Con el equipo de rehabilitación, la rehabilitadora, el fisioterapeuta, el psicólogo, etcétera, varios del equipo, hicimos una intervención virtual, donde los pacientes se conectaban y desde acá, detrás de la pantalla, se le dan las indicaciones a los pacientes para que, por ejemplo, hicieran el test de silla, que es un test que se utiliza para medir la fuerza en el brazo de los pacientes. En el video anterior, lo que vimos fue, o lo que hicimos fue medir el promedio entre el test de silla con que inició el paciente o los pacientes y con el que terminaron, para ver si había diferencia en los promedios en esas dos mediciones. ¿Dónde difiere la T-pareada con la prueba de Wilcoxon? Precisamente en la distribución de estas variables, de estas dos variables que estamos midiendo. Ustedes saben que cuando la variable distribuye normal, ¿cierto? La famosa campanita de Gauss, el promedio y la mediana se parecen, tres desviaciones estándar explican el 95% de la distribución de la variable, pero en este caso vamos a asumir que alguna de las dos variables no distribuye normal. Y en ese caso se sugiere que se haga la prueba de Wilcoxon o de rangos de Wilcoxon. Listo. Entonces, de nuevo, si distribuye normal, dos mediciones en el tiempo de la misma variable, utilizamos la T-pareada. Si no distribuye normal alguna de las dos, en este caso, entonces aplicamos la prueba de Wilcoxon. Nunca se les olvide eso, por favor. Vamos entonces a introducirnos un poquito en la parte teórica. El gran objetivo de esta prueba de hipótesis es establecer la diferencia entre las medianas. Y subrayo esta palabra porque es importante. No distribuye normal, la medida de resumen que se sugiere es la mediana, porque recuerden que el promedio se afecta por los outliers, por encima o por debajo. Los datos extremos afectan el promedio, la media aritmética. Cuando entonces no hay distribución normal, se sugiere la mediana o el cuartil 2 o el percentil 50, como le quieras decir. Entonces, el gran objetivo es establecer la diferencia de medianas entre esas dos mediciones. En este caso, antes y después. La medición 1 y la medición 3, porque fueron tres mediciones para ese ejercicio. Listo. Y la prueba de Wilcoxon también se conoce como la prueba de rangos de Wilcoxon. Listo.
donde nuestra hipótesis nula es que no existe diferencia entre las medianas de las dos mediciones y la alterna es que existe diferencia entre las medianas de esas dos mediciones con una regla de decisión que siempre es el nivel de significación o el valor P. Si P es menor que alfa, es menor que 0.05, rechazo la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna. Y como siempre, prueban Jamovi. Prueban Jamovi. Vamos a probar esto, muchachos, los animo y muchachas que están conectadas, profesionales, personal clínico, de otras áreas, de otras industrias. Lo importante es practicar. Si no practicamos, se nos olvida y se nos queda todo en la conceptualización. Hay que practicar, hay que equivocarse, volverlo a hacer, organizar mi base de datos. Entonces, aquí lo estamos haciendo en Jamovi, pero vos lo puedes hacer en cualquier software, en R, en Python, en SAS, en Stata, en SPSS, en cualquiera sea el software, lo puedes hacer. Para esta serie, Jamovi es el que estamos utilizando. De hecho, voy a cerrar, voy a abrirlo desde cerito. Yo lo tengo por acá, pero lo voy a cerrar para abrirlo desde cero. Yo le digo acá no guardar a esto, para que ustedes vean que es realmente muy sencillo. Entonces, ya lo tengo instalado. Si no lo tenés instalado, simplemente vas a internet, pones Jamovi, descargar, y es un software open source. No te van a cobrar por eso. Abres, una vez tengas instalado el software, Jamovi, y te voy a mostrar paso a paso por dónde vas a abrir tu base de datos, luego vas a buscar la librería por donde podemos hacer la prueba de Wilcoxon. Aquí tenemos entonces el front de Jamovi. De hecho, creo que a mí me toca actualizar porque tengo ya una versión más viejita, pero es posible que cambie los nombres de las librerías o algo por el estilo, pero en esencia va a ser muy acertado lo que vamos a ver en esta sesión, en este video. Tengo abierto el software, ahora lo que voy a hacer es buscar la base de datos, le damos por acá en estas flechitas y le digo abrir y vas a buscar la base de datos donde la tengas. A mí ya por defecto me la abre allí, pero tú vas y buscas donde tengas tu base de datos. Y una vez tenemos la base de datos, miren que es exactamente la misma que les mostré en la diapositiva. El test de silla me dio en 3 momentos. De hecho, aquí la variable está como cualitativa o categórica. Le das doble clic y yo le voy a dar acá donde dice continua porque toca cambiar la naturaleza de la variable para que nos deje hacer el ejercicio de rangos de Wilcoxon. Y le pongo la reglita, que es la que significa cuantitativa y por defecto la establece como continua. Pero pendientes, ahora lo que vamos a hacer es buscar la librería por donde yo puedo hacer esta prueba de hipótesis. Es la misma ruta por donde hicimos la T pareada. Entonces, pruebas T para muestras apareadas. También se los dije en el video anterior. Pareadas, apareadas, longitudinales, repetidas, es lo mismo. Se utiliza algunas veces por estadísticos, por epidemiólogos, pero en esencia por detrás es lo mismo, muestras repetidas en el tiempo. Y el por defecto me dice que la prueba que va a utilizar es una T-de-Student. ¿Qué vamos a hacer? Es lo primero que vamos a hacer. Le voy a decir, venga, como ya sé que la variable no distribuye normal en alguna de las dos mediciones, entonces no me dé T-de-Student porque la T-de-Student calcula promedios. A mí me interesan los rangos de Wilcoxon, aquí lo tengo, que me da la diferencia entre las medianas en 2 momentos. Y voy a incluir entonces el test de silla al inicio y la variable continua test de silla al final. Observen que automáticamente él acá me da el resultado del nivel de significación y me dice que el valor P es 0.011. Es decir, es menor que 0.05. Lo que podría entonces llevarnos a deducir que rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna para decir que hay diferencia entre las medianas del test de silla al inicio y al final. Vale. Podemos darle clic acá donde dice descriptivas
para ver un poco las diferencias entre esas medianas y efectivamente observen, al inicio la mediana era de 11 y al final fue de 19, o sea que hay 8 puntos, perdón, que se ganó en la mediana general de este grupo, de estos pacientes que pertenecieron a esa intervención. Y aquí está entonces acompañada de su respectivo error estándar. Entonces, hay diferencias entre los puntajes de esas medianas. También puedo ver los gráficos descriptivos. Aquí me va a traer los gráficos de este ejercicio. Él por defecto calcula gráficos de barras y de error, pero aquí tendría realmente que hacer un gráfico de cajas y bigotes en los dos momentos. Recuerden que las cajas y bigotes, la línea media de la caja es la mediana, arriba es el cuartil 3, el cuartil 1 y los bigotes por la formulita que ustedes ya saben calcular. Perfecto. Y también las diferencias de los... Acá me trae los promedios, pero podríamos hacer el cálculo de las medianas. Importante aquí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que normalmente se pregunta? Si hay diferencias en las medianas. Eso lo establezco por el valor P. Y así de sencillo, por Yamovi tenemos la prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon. No te despegues de este canal. Cada vez seguimos aprendiendo. Hoy vimos esta nueva prueba de Wilcoxon. Y bueno, dentro de poco también vamos a ver ANOVAs pareadas paramétricas para ir buscando la conclusión de esta serie donde vemos muestras repetidas o pareadas. Un abrazo para todos.